¿Qué pasaría si cientos de personas comenzaran a desaparecer sin dejar rastro en un mismo lugar, diciendo todas haber visto lo mismo justo antes de perder el control? ¿Y si una doctora grabara con sus propias manos la evidencia de algo que la ciencia se niega a aceptar? Soy Ray y esto es Mitos y Leyendas. La historia comienza en la remota localidad de Nome, Alaska, un pueblo casi aislado del mundo, rodeado por montañas, hielo y silencio, donde desde hace décadas se han registrado desapariciones sin explicación. Pero todo se intensificó entre los años 2000 y 2004, cuando una serie de eventos rompieron con toda lógica científica conocida. La protagonista de esta historia es la psicóloga Abby Tyler, una mujer que tras la trágica muerte de su esposo en circunstancias misteriosas decidió continuar con las investigaciones que él había iniciado centradas en los patrones de sueño de sus pacientes, ya que muchas personas de Nome comenzaban a reportar una misma pesadilla recurrente. Todos hablaban de un búho blanco, una figura que se posaba fuera de sus ventanas en la madrugada, observándolos sin moverse, sin pestañear. Pero cuando se les pedía recordar más allá del búho, sus mentes parecían bloquearse por completo, reaccionando con ansiedad, gritos o llanto incontrolable, como si algo más profundo estuviera enterrado ahí. Abby, buscando respuestas, decide grabar las sesiones de hipnosis que realiza a sus pacientes. Y es ahí donde comienza el horror real, porque bajo hipnosis varias personas reviven experiencias similares, con descripciones que nunca habían sido compartidas entre ellos, hablando de seres que los sacaban de sus camas, luces flotando en sus habitaciones y sensaciones de parálisis total. Uno de sus pacientes, Tommy Fisher, sufre un colapso nervioso después de una de estas sesiones y al día siguiente asesina a toda su familia antes de quitarse la vida, hecho que pone a Abby bajo la mirada de la policía local y de un agente del FBI que comienza a intervenir en sus investigaciones. Sin embargo, Abby insiste en que algo más grande está ocurriendo, algo que no tiene explicación médica ni legal, y decide continuar documentando los casos con más rigor, incluso combinando grabaciones de audio y video durante las sesiones de hipnosis, aunque lo que capta en las siguientes semanas la marcará para siempre. Una de sus pacientes, Sarah, accede a ser hipnotizada en presencia de un camarógrafo y un traductor, ya que durante sus episodios menciona palabras en un idioma desconocido que no se identifica con ninguna lengua conocida por la comunidad médica o lingüística, aunque al ser analizado más adelante se relaciona con el idioma sumerio. Durante la sesión, Sarah entra en trance profundo y comienza a gritar, convulsionarse y pronunciar frases en ese idioma antiguo justo antes de elevarse levemente de la silla y emitir un chillido inhumano, mientras la cámara que la filma sufre una distorsión electromagnética y deja de funcionar por completo durante varios segundos. Lo más perturbador es que cuando la imagen se restablece, Sarah está completamente desfigurada emocionalmente, con signos de haber vivido una experiencia extrema y con un miedo en los ojos que no puede simularse, repitiendo sin parar que ellos vinieron y que ya no puede volver a dormir porque saben dónde está. Las autoridades locales comienzan a presionar a Abby para que detenga sus sesiones y entregue todo su material, alegando que sus métodos están causando daño psicológico a los pacientes. Pero ella se niega a detenerse porque ya no se trata de sueños ni traumas, sino de un patrón que se repite con demasiada exactitud. Desesperada por entender lo que ocurre, Abby se somete a hipnosis a sí misma con la ayuda de un colega que registra la sesión buscando respuestas sobre la muerte de su esposo, ya que él también había comenzado a tener las mismas pesadillas antes de suicidarse con un arma de fuego dentro de su casa. Durante esa hipnosis, Abby entra en un estado alterado profundo y comienza a describir cómo una luz entró en su habitación, cómo fue incapaz de moverse mientras una figura la observaba desde la esquina del techo y cómo escuchó una voz metálica que le decía que debía callar o sufriría consecuencias. Lo más perturbador es que mientras está en hipnosis, Abby comienza a hablar en el mismo idioma sumerio que sus pacientes, diciendo frases que luego serían traducidas como "yo soy Dios, nadie puede verme, y tú eres mi experimento", lo que lleva a su colega a detener la sesión por el peligro evidente. Tras esa experiencia, Abby empieza a deteriorarse rápidamente, tanto física como emocionalmente, tiene alucinaciones, desmayos y lapsos de memoria. Además, su hija Ashley comienza a mostrar signos de haber sido también observada por el búho, lo que lleva a Abby a encerrarse con ella en casa bajo vigilancia constante. En una madrugada desesperada, Abby llama a la policía asegurando que una figura está dentro de su casa, pero cuando los agentes llegan no encuentran señales de forzamiento ni de presencia externa. Aunque una cámara de vigilancia en el cuarto de Ashley capta una distorsión violenta justo antes de que la niña desaparezca sin dejar rastro.
La desaparición de Ashley es tratada como un posible secuestro o fuga, pero Abby insiste en que fue abducida, palabra que causa burla entre las autoridades y los medios, aunque lo más extraño es que nadie puede explicar cómo desapareció sin dejar huella dentro de una casa sellada y con vigilancia policial. Los registros de la cámara muestran una interferencia similar a las que se producían durante las hipnosis con sonidos metálicos, una vibración aguda y la imagen de un objeto brillante en movimiento antes de quedar en negro por varios segundos, tiempo en el que ocurre la desaparición, lo que desata una investigación federal. Abby cae en estado de shock. Es hospitalizada, pero su caso se vuelve mediático y algunas grabaciones comienzan a circular entre investigadores de lo paranormal que aseguran que se trata de una de las pocas evidencias documentadas de abducción real ocurrida dentro del territorio estadounidense con respaldo en video y audio. El FBI niega cualquier actividad extraterrestre en Nome, pero se niega también a publicar varios documentos relacionados con el caso, alegando razones de seguridad nacional, lo que incrementa aún más la especulación sobre lo que realmente ocurrió durante esos años y si hubo encubrimiento por parte del gobierno. Tras la desaparición de su hija, Abby Tyler entra en una espiral de desesperación emocional y aislamiento. Muchos en Nome comienzan a rechazarla como desequilibrada, mientras los medios la señalan como culpable de lo ocurrido, incluso sugiriendo que la desaparición de Ashley fue fingida o provocada por ella misma como parte de un desequilibrio mental. Sin embargo, hay algo que nadie puede ignorar, y es que Abby no fue la única que reportó estos fenómenos. Más de 20 personas en Nome hablaron de los mismos sueños, del mismo búho, de las mismas luces y las mismas parálisis, incluso antes de que se hiciera pública la historia de Abby. Además, un número no confirmado de grabaciones fue confiscado por autoridades federales, material que nunca volvió a aparecer mientras el agente Campos, uno de los pocos que creyó parcialmente en el relato de Abby, confesó años después que había visto cosas en Nome que jamás podría explicar con base científica. Uno de los momentos más inquietantes ocurre cuando una nueva grabación de hipnosis es revisada por expertos en audio y descubren que debajo de la distorsión electromagnética se oculta una voz que habla en el mismo idioma sumerio de las otras grabaciones, una voz gutural que dice: "El cuerpo no les pertenece, son míos". Lo más escalofriante de esa frase es que no proviene del paciente en hipnosis, sino que parece insertada en la frecuencia de audio como si alguien o algo la hubiera transmitido directamente dentro del registro, sin que nadie en la habitación lo escuchara en tiempo real, solo al revisar la cinta posteriormente. Los investigadores independientes que revisan estos archivos aseguran que hay una constante presencia de frecuencias no humanas en las grabaciones, patrones que no coinciden con ninguna forma de voz humana, ni con alteraciones comunes del sonido, lo que ha llevado a algunos a afirmar que se trata de lenguaje de origen no terrestre. Abby es sometida a una serie de pruebas psiquiátricas intensas y es hospitalizada bajo observación, pero sus informes médicos no revelan síntomas de esquizofrenia ni delirios consistentes. Sin embargo, las autoridades no le devuelven la custodia de su hija ni tampoco le ofrecen respuestas concretas sobre su paradero. Mientras tanto, los informes de sueños compartidos continúan en la región, incluso después de la hospitalización de Abby, lo que descarta que los casos se debieran a sugestión colectiva o influencia psicológica de la terapeuta, ya que muchas de las personas que reportan los fenómenos jamás tuvieron contacto con ella. Uno de los casos más impactantes es el de un hombre que, tras experimentar una sesión espontánea de hipnosis regresiva en un hospital de Anchorage, describe haber sido sacado de su cama por un rayo de luz y transportado a una sala sin gravedad, donde escuchó voces metálicas que decían: "Observen el experimento". Este testimonio se suma a más de 30 reportes similares registrados entre el año 2000 y el 2006, todos en la región de Alaska, todos con detalles compatibles entre sí, incluso en personas de distintas edades, culturas y creencias religiosas, lo que hace que los investigadores comiencen a hablar de un patrón anómalo persistente. Varios lingüistas del Instituto de Lenguas Antiguas de Massachusetts analizan los fragmentos en audio del supuesto idioma sumerio y confirman que las estructuras gramaticales son coherentes con el sumerio clásico, aunque contienen variaciones nunca antes documentadas, lo que sugiere que no se trata de simples imitaciones o fraudes conscientes. Más perturbador aún es que en una de las grabaciones se encuentra una frase que, al traducirse, dice: "El alma no puede huir", lo que desata teorías aún más oscuras sobre la verdadera naturaleza de las abducciones, ya no como experimentos físicos, sino como intervenciones en la conciencia o en planos no visibles. La comunidad científica oficial rechaza todo este enfoque, pero no puede negar que las desapariciones en Nome son reales y están documentadas por el FBI, que llegó a reconocer en un informe interno que hay un número desproporcionadamente alto de casos sin resolver en esa zona, en comparación con el resto del país.
Abby, ya fuera del hospital, vive bajo vigilancia permanente en un domicilio desconocido, donde ha sido entrevistada por investigadores privados, pero se niega a dar nuevas declaraciones. Solo repite que su hija aún está viva y que la volverá a ver, aunque no sabe si en este mundo o en otro. En una carta escrita a mano a uno de sus colegas, Abby afirma haber recibido visitas nocturnas incluso después de ser hospitalizada, y describe con detalle cómo una figura la observa desde el umbral de su cuarto cada madrugada sin moverse, sin hablar, simplemente observándola con una presencia que hiela la sangre. Esa figura, según ella, no es un sueño ni una alucinación, sino una entidad que existe entre dimensiones, algo que ha estado aquí desde el principio de los tiempos y que utiliza nuestra biología como contenedor, como si la humanidad fuera simplemente un experimento en desarrollo supervisado desde las sombras. Los investigadores más escépticos que han revisado este caso admiten que, si bien no hay pruebas concluyentes de intervención extraterrestre, hay elementos documentales y testimoniales suficientes para considerar que lo ocurrido en Nome, Alaska, entre los años 2000 y 2006, representa uno de los expedientes más extraños jamás registrados en suelo estadounidense. Y si bien los registros oficiales niegan cualquier tipo de actividad anómala, muchos ciudadanos de Nome siguen convencidos de que lo que ocurrió allí fue real, y que hay una presencia que aún permanece silenciosa e invisible, esperando en las madrugadas para continuar con lo que nunca terminó. La última grabación registrada por Abby, justo antes de ser hospitalizada, tiene solo 5 segundos de duración y contiene el sonido de una respiración profunda seguida por un agudo zumbido y una frase casi imperceptible, dicha con una voz doble, que al ser amplificada revela las palabras «Ella viene con nosotros». Esa grabación es considerada por algunos como una prueba definitiva de abducción, y por otros como una alteración intencional para crear confusión. Pero lo cierto es que desde entonces no ha habido una sola pista sobre el paradero de Ashley Tyler, ni sobre las cintas originales que desaparecieron del archivo del FBI. Hoy en día muchos consideran este caso como una advertencia de que hay dimensiones de la realidad que no comprendemos, y que pueden entrelazarse con la nuestra de formas sutiles pero devastadoras, y que quizá algunos de nosotros no somos completamente dueños de nuestra mente, nuestro cuerpo o nuestra historia. Y aunque esta historia parece imposible, aunque el gobierno la niegue, aunque la ciencia la deseche, lo que ocurrió en Nome sigue abierto, sigue sin respuesta y sigue siendo una herida invisible en el mapa de lo desconocido. Este relato fue llevado al cine bajo el nombre La Cuarta Fase, una película protagonizada por Milla Jovovich que mezcla grabaciones dramatizadas con supuestas entrevistas reales basada en hechos que muchos aún consideran verdaderos, aunque otros los califican de fraude o ficción cuidadosamente elaborada.